Hola, mi nombre es Carlos y esta es a estudiar de la semana número 3 del día lunes. Marcos 6 del 1 al 29. Jesús se fue de allí a su propia tierra y sus discípulos se fueron con él. Cuando llegó el sábado comenzó a enseñar en la sinagoga y muchos oyeron a Jesús y se preguntaron admirados: ¿de dónde aprendió tantas cosas? ¿De dónde ha sacado esa sabiduría y los milagros que hace? ¿No es este el carpintero, el hijo de María y hermano de Santiago, José, Judas y Simón? ¿Y no viven sus hermanas también aquí entre nosotros? ¿Y no tenía fe en él? Pero Jesús les dijo: en todas partes se honra a un profeta, menos en su propia tierra, entre sus parientes y en su propia casa. No pudo hacer ahí ningún milagro, aparte de poner las manos sobre unos pocos enfermos y sanarlos. Y estaba asombrado porque aquella gente no creía en él. Llamó a los 12 discípulos y comenzó a enviarlos de 2 en 2, dándoles autoridad sobre los espíritus impuros. Les ordenó que no llevaran nada para el camino, sino solamente un bastón. No debían llevar ni provisiones ni dinero. Podían ponerse sandalias, pero no llevar ropa de repuesto. Les dijo: cuando entren ustedes en una casa, quédense ahí hasta que se vayan del lugar. Y así en algún lugar no les reciben y ni los quieren oír, salgan de ahí y sacúdanse el polvo de los pies, para que les sirva a aquellos de advertencia. Entonces salieron los discípulos a decirle a la gente que se volviera a Dios. También expulsaron muchos demonios y curaban muchos enfermos ungiéndolos con aceite. El rey Herodes oyó hablar de Jesús, cuya fama había corrido por todas partes. Pues unos decían: Juan el Bautista ha resucitado y por eso tienen este poder milagroso. Otros decían: es el profeta Elías, y otros: es un profeta como los antiguos profetas. Al oír estas cosas, Herodes decía: ese es Juan, yo mandé cortar la cabeza y ahora ha resucitado. Es que por causa de Herodías, Herodes había mandado arrestar a Juan y lo había hecho encadenar en la cárcel. Herodías era esposa de Filipo, hermano de Herodes, pero Herodes se había casado con ella. Y Juan había dicho a Herodes: no debes tener como tuya a la mujer de tu hermano. Herodías odiaba por eso a Juan y quería matarlo, pero no podía, porque Herodes le tenía miedo, sabiendo que era un hombre justo y santo y lo protegía. Y aunque al oírlo se quedaba sin saber qué hacer, Herodes escuchaba a Juan de buena gana. Pero Herodías vio llegar la oportunidad cuando Herodes, en su cumpleaños, dio un banquete a sus jefes y comandantes y a las personas importantes de Galilea. La hija de Herodías entró en el lugar del banquete y bailó. Y el baile gustó tanto a Herodes y a los que estaban cenando con él, que el rey dijo a la muchacha: pídeme lo que quieras y te lo daré. Y le juró una y otra vez que le daría cualquier cosa que pidiera, aunque fuera la mitad del país que él gobernara. Ella salió y le preguntó a su madre: ¿qué pediré? Le contestó: pídele la cabeza de Juan el Bautista. La muchacha entró deprisa donde estaba el rey y le dijo: quiero que ahora mismo me des en un plato la cabeza de Juan el Bautista. El rey se puso muy triste, pero como había hecho un juramento en presencia de sus invitados, no quiso negarle lo que le pedía. Así que mandó enseguida a un soldado con la orden de llevarle la cabeza de Juan. Fue el soldado a la cárcel, le cortó la cabeza a Juan y se la llevó en un plato. Se la dio a la muchacha y ella se la entregó a su madre. Cuando los seguidores de Juan lo supieron, recogieron el cuerpo y se lo llevaron a enterrar. Bueno, allí las palabras claves: no pudo, milagro, maravillado de la incredulidad, enseñando. Estas palabras son importantes. En los versos del 1 al 6 nosotros podemos ver que Jesús regresó a Nazaret y que estuvo predicando ahí la palabra,
pero que se encontró con corazones endurecidos, que ahí no pudo hacer muchos milagros, solo pudo sanar a algunos enfermos, en los cuales él le puso las manos. También nos habla de que los discípulos fueron llevados de dos en dos para que ellos pudieran entregar el mensaje de salvación. Fueron mandados a predicar. Y esto es importante porque nos habla de que esas personas que recibirían el mensaje quizás no lo recibirían de esa forma o de tal agrado como los discípulos pudieran haber pensado. Recordemos que Jesús estuvo predicando en Nazaret y que muchas personas ahí no recibieron con agrado el mensaje de salvación, este maravilloso tesoro que les es dado y que muchos no lo logran ver como tesoro. En la semana pasada nosotros vimos las diferentes corazones o personas que reciben la palabra, y no todos reciben esta palabra, no todos tienen un corazón dispuesto para recibir la palabra. Y eso es lo que quizás Jesús trató de enseñarles aquí a los discípulos cuando les decía que cuando una persona no tuviera o no estuviera dispuesta a recibir la palabra, solo salieran rápidamente del lugar, sacudieran la tierra, que tuvieran sus pies abajo de sus pies y que se fueran. Y es importante porque les está dando esta instrucción tan importante. Sigue adelante, no pierdas el tiempo con estas personas. Quizás estas personas no van a cambiar de parecer y estás perdiendo solo tu tiempo, y tu tiempo es importante. Sigue adelante, sigue predicando la palabra. Eso es lo que quizás está tratando de decirles. También nosotros leímos lo de Herodes, donde dice que Herodes sabía que Juan el Bautista era una persona justa, santa, y por eso lo mandó a encarcelar, aún a pesar de que Herodes no estaba haciendo las cosas correctas, que era el mantener una relación con la esposa de su hermano. Y también nos habla de que la esposa de su hermano estaba acechando a Juan el Bautista. Y vemos aquí que aún a pesar de las cosas que pasaron, que la hija de Herodías, la esposa del hermano de Herodes, pidió la cabeza. Vemos que Herodes se entristeció por esto y que él no quiso retratarse de su promesa, de lo que le había prometido, sino que decidió seguir adelante y pues pidió que fueran y hicieran lo que debían de hacer, y pidió que fueran a decapitarlo y que trajeran la cabeza para esa jovencita. Y habla de que se entristeció por este acto. Y también nos habla de que los discípulos fueron a recoger el cadáver de Juan el Bautista. Y aquí es importante la palabra, porque dice que Jesucristo hizo unos cuantos milagros cuando fue a Nazaret, porque la gente tenía endurecido el corazón, y que él se asombró de esto, de que ellos actuaran así. Pero también vemos que los discípulos tenían que salir cuando encontraran a personas que no querían escuchar el mensaje. Entonces esto es importante, porque quizás hoy nos están exhortando
el estudio nos exhorta para que nosotros llevemos ese mensaje de salvación, pero nos están avisando que nos encontraremos con este tipo de personas que tienen un corazón endurecido y que no van a recibir la palabra. Así que no pierdas tu tiempo. Si encuentras este tipo de personas, sigue adelante. Si no está dispuesta a recibir la palabra, bueno, continúa tu camino predicando el mensaje. Sigue adelante y bueno, tu encomienda es seguir predicando. Ahora sí, amiguitos, vayamos a nuestro devocional de ADG. ¿Te ha pasado que a veces en casa no puedes sobresalir tan fácilmente como lo hace una hermanita o un hermanito tuyo? Tal vez eso ha ocasionado tristeza en tu corazón, pero hoy quiero contarte lo que vivió Jesús en el lugar donde había vivido casi toda su vida. Jesús, aunque era hijo de Dios, vino a la tierra en forma de hombre. Él podía sentir lo que uno como persona experimenta en su corazón: alegría, tristeza, dolor, emoción, desilusión, asombro, etc. Él vivía con sus padres terrenales, José y María, y me imagino que ayudaba a su papá en cosas de carpintería. Por tal motivo, cuando ya era adulto y comenzó su ministerio, él comenzó a enseñar a las personas de la palabra de Dios, pero hubo varias personas que cuestionaban lo que hacía e incluso no le creían. Por eso es que Jesús no pudo hacer milagros en ese lugar, por tantas personas que no creían en el mensaje que Él les daba. Así como Jesús, tal vez nos puede pasar, nos esmeremos en algo y haya gente que no cree en lo que estamos hablando o haciendo, pero no por ello debemos dejar de hacer, porque ese ejemplo no nos dio Jesús, sino todo lo contrario. Él siguió haciendo lo que Dios había puesto en su corazón a hacer, predicar y enseñar. Se fue mejor a otros lugares a seguir predicando la palabra de Dios e hizo muchos milagros, porque las personas en esos lugares sí creyeron y pudieron ver los milagros que Él hacía. Amiguito, amiguita, no te rindas, no dejes de hacer eso que Dios ha puesto en tu corazón hacer. Sigue el ejemplo de Jesús, que Él te ayudará en todo momento. Bueno, nuestra actividad del día de hoy será que nosotros vamos a hacer esta manualidad y la vas a poder colgar en la puerta de tu cuarto o en un lugar donde tú lo veas todos los días, y esperamos que te anime mucho. Necesitarás tu Biblia para que busques la cita de Josué 1:9. Necesitarás un pedazo de cartulina o una hoja. Necesitarás colores o plumones. Cuando tengas tus colores, tu cartulina o tu hoja y la cita de Josué 1:9, entonces puedes checar acá adelante al final del video cómo va a quedar nuestra actividad para que tú puedas inspirarte y hacerla tuya. Ahora sí, vayamos a la oración con Sergio Diego. Hola, Sergio Diego. Hola, mi nombre es Sergio Diego y esta es la oración de hoy. Amado Padre Eterno, gracias por tu enseñanza hoy, gracias por ayudarme a hacer tu voluntad. Pudiera parecer algo sencillo, pero reconozco que no me resulta fácil ser obediente en todo, porque algunas veces los deseos de mi carne querrán controlarme. Ayúdame a cederte mi voluntad y a rendirte todo mi ser. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Amén. 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 Gracias, águilas. Dios los bendiga. Nos vemos mañana. No olviden sus trabajos, su video, su audio
o su escrito del estudio del día de hoy abajo de este video. Dios los bendiga, se portan bien, obedecen a los adultos en casa, comen sano. Nos vemos mañana. Bye.